Ahora voy a presentarles a la doctora Lidia Evangelina Betancourt Hernández. Ella es cardióloga, formada aquí en la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Hizo la especialidad en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, subespecialidad en hemodinamia. Fue jefa del Departamento de Hemodinamia y Unidad de Cuidados Cardiovasculares en la UMAE de Veracruz. Fue jefa de División de Cardiología. Ha sido catedrática en la Universidad Cristóbal Colón. Un amplio currículum de la doctora, como verán. Ella se encargará de hablar cardiovascular. Bienvenida, doctora Lidia Betancourt. Es para usted el micrófono. Muchas gracias, doctor Salomón. Buenos días. Feliz día patrio el día de hoy. Gracias por la invitación al 8º curso regional de medicina interna. Espero que esté disponible ya la presentación. Aún no se ve, ¿verdad? Aún no. Solo esperamos un momento. Sí, un segundo. Listo, ya la tengo. Ahí está, doctor. Listo. Okay, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de las complicaciones cardiovasculares de la apnea del sueño. Como ya ha sido explicado, la apnea del sueño ocasiona pausas respiratorias que tienen como consecuencias inmediatas desaturaciones y resaturaciones de oxígeno, cambios en la presión intratorácica y microdespertares frecuentes. Estos mecanismos desencadenan pues varias alteraciones que van sobre todo como incremento en la actividad simpática, aumento en el estrés oxidativo y la creación de un estado proinflamatorio. Como consecuencia de esto, la apnea tiene repercusión en la esfera neurocognitiva, con un efecto negativo en la calidad de vida, aumento en los accidentes de tráfico, pero sobre todo, lo que confiere mayor relevancia como problema de salud es su contribución al inicio o a la progresión de distintos trastornos cardiovasculares, hasta el punto de incrementar el riesgo cardiovascular futuro e incluso la vida. De tal forma que en este momento vamos a tocar estas complicaciones como son, básicamente las más importantes, y ya se han mencionado un poco: hipertensión, enfermedad coronaria, todas las arritmias cardíacas y básicamente la fibrilación auricular, que es la que destaca por más estudios en este ramo, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. ¿Qué porcentaje de estas patologías vemos en la apnea del sueño? Pues el 50% de los pacientes estudiados que tienen hipertensión refractaria se ha conocido que tienen apnea del sueño. Hasta el 25% de pacientes con insuficiencia cardíaca lo tienen, y también el 30% de los pacientes que sufren síndromes coronarios agudos, y en algunas literaturas hasta el 60% de los pacientes con evento vascular cerebral. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay varios factores de riesgo que son bastante relacionados entre la enfermedad isquémica, la enfermedad de insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, y estos factores de riesgo se comparten. Y se comparten porque todo inicia, pues, básicamente con la obesidad. Estos factores de riesgo los vamos a mencionar brevemente: en la inactividad física, la hipertensión, la dislipidemia, una dieta, pues, mala, el exceso de alcohol, la diabetes y el fumar. Ello conduce, por un lado, a la fragmentación del QRS, fibrosis, remodelamiento de los canales, sobre todo de calcio, y a la expresión de proteínas de conexión, aumentando también el tejido adiposo a nivel epicárdico. En cuanto a la remodelación de las aurículas, estas incrementan en la fibrosis y aumenta la expresión de receptores de endotelina que conducen en forma anormal los estímulos eléctricos a nivel de las aurículas. Como ya dijimos, aumenta el volumen de grasa pericárdica y esto ocasiona un empeoramiento de la contractilidad y da como resultado también falla cardíaca. En ambos casos, de la combinación de factores de riesgo puede haber arritmias, un sustrato proarrítmico de fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, y estas arritmias nos llevan hasta la muerte súbita. Es muy importante también mencionar que el síndrome de apnea del sueño aumenta la actividad del sistema nervioso simpático y disminuye la actividad del parasimpático. Durante el sueño, nuestro sistema simpático está inhibido
y eso nos permite disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial, como lo vemos aquí en la fisiopatología, y esto nos da una tranquilidad en el sueño. Sin embargo, los arousals, pero son arousals básicamente de despertares, contribuyen como un efecto protector en apnea, abre la vía aérea al activar los músculos dilatadores de la faringe y esto pone fin a la obstrucción. Sin embargo, el arousal, aunque es benéfico en cierto sentido, provoca una fragmentación del sueño y la activación incrementada del sistema simpático. Entonces, bueno, ya propiamente entrados en materia, en cuanto a estas enfermedades más comúnmente asociadas, vemos a la hipertensión como la más común de ellas. La hipertensión es básicamente más estudiada y se dice que los hipertensos tienen posibilidades de sufrir de apnea del sueño cuando ya no se pueden controlar a pesar de 3 agentes antihipertensivos, que hoy día es muy común, y lo vemos en los algoritmos de las prácticas clínicas y en los PAIs, en las personas que todavía están en los sistemas de salud, donde los PAIs hacen referencia al uso de 3 agentes antihipertensivos, incluido un diurético, pero si estos pacientes no se controlan, hay que sospechar síndrome de apnea del sueño, o pacientes que a pesar de tener todos estos agentes, sí logran el control, pero hasta que llevamos a dosis de 4 fármacos. La gravedad de la apnea obstructiva del sueño, bueno, pues ya se ha venido publicando en varios artículos y vemos que según el índice ajustado al riesgo, la apnea constituye una mayor proporción de pacientes hipertensos. ¿Y por qué causa la hipertensión? Pues varios factores se ven comprometidos, como la desaturación, como ya dijimos, los arousal de la activación cerebral, la activación simpática, que va en contra de la naturaleza o la fisiología, los cambios en la presión intratorácica, esto atrae sangre al tórax, aumentando la precarga del ventrículo derecho, y esto puede elevar la presión arterial durante el día y también ocasionar hipertensión sostenida. Doctora, Los eventos... no están corriendo sus diapositivas. ¿Perdón? No están corriendo sus diapositivas. Ah, ok. Gracias. Una disculpa. Muy bien. Es que estoy pausa. ¿Ya las ven? Doctor Salomón. Ya se ven. Okay. Doctora, debe colocarla en modo presentación. Sí. En la parte de arriba. ¿Ya Ahí está? está. Okay. Ahora sí. Bueno, entonces, bueno, la hipertensión también constituye que la vasoconstricción marcada y la presión arterial se eleva tanto en sístole como en diástole. El uso de los equipos de CPAP han ayudado a estabilizar la actividad simpática y también los repentinos elevaciones de la presión arterial. Aquí un estudio publicado en el British Medical Journal, donde vemos la aleatorización de pacientes que se trataron con CPAP y con un CPAP falso, es decir, un equipo que no proveía presión intermitente al final de la inspiración, y estos pacientes fueron monitorizados con mapeo de la presión arterial de 24 horas y se observó que de todos los pacientes que cumplieron el estudio se encontraron estos hallazgos. La presión era mucho más alta durante la noche, como vemos aquí en esta gráfica. Esta se llama no descendedores, es decir, no dippers, y este comportamiento de presión no dipper se ve más en apnea del sueño. En cuanto a la apnea del sueño y la aterosclerosis, aumenta el estrés oxidativo, los radicales libres, e incrementa la activación simpática, la inflamación, aumenta la hipercoagulabilidad, causan disfunción endotelial y la desregulación metabólica. Aquí vemos un estudio de estos factores inflamatorios, en este caso, donde más se observa esta desregulación en pacientes con apnea que están clasificados en leve, moderada y severa. En este caso, en factor de necrosis tumoral alfa, en pacientes con apnea severa es donde se ve mayor expresión.
En pacientes a los que también se les estudió las moléculas de adhesión endotelial, se observa que no hay cambios significativos, pero sí es un cambio muy importante en los pacientes que tienen factor de crecimiento vascular endotelial cuando tienen síndrome de apnea del sueño severo. Entonces, sí es verdad que una reacción inflamatoria severa en el SAO. En cuanto a factores de riesgo coronarios agudos, muchos de nosotros sabemos que los eventos de angina de pecho y más aún los de infarto agudo del miocardio serán en las primeras horas del sueño. Entre las 4 de la mañana y las 10 de la mañana es cuando más se expresan y es en este momento del tiempo en que en el sueño los sujetos tienen alteraciones de la presión arterial, donde tendría que ser baja y aquí se expresa en forma aumentada. En cuanto a las arritmias, ya pasando a este tema, se ha indicado que las bradiarritmias son las más comunes en la apnea del sueño y estas bradiarritmias involucran a los bloqueos auriculoventriculares, en primer lugar al bloqueo AV de primer grado, con un porcentaje de un 15%, de segundo grado de un 7% y de un tercer grado en un 3%. A estos pacientes también se les han hecho estudios como Holter y monitoreos continuos, donde se ha observado apneas del sueño y mayor predisposición a estas arritmias. Los eventos repetitivos de apnea se asocian a dilatación de la aurícula izquierda, como ya había comentado al inicio, y fibrosis, y esto da como consecuencia que la aurícula dilatada forme mayores sitios o sinsitios eléctricos que generen la formación de arritmia. También hay una desaceleración del sistema de la conducción auricular que ocurre durante la hipercapnia y también incluso a veces en ausencia de hipoxia. La susceptibilidad de la fibrilación auricular en los pacientes con apnea del sueño refleja los efectos combinados de estos mecanismos y la activación neuromoral y la hipercapnia causan apneas agudas que se sobreponen sobre el corazón remodelado. Entonces, en este caso tenemos 3 artículos, los compendian en el Circulation, que acaba de salir el 30 de agosto de este año, y hacen un compendio de los artículos más importantes. En estos pacientes, el monitoreo se realizó a través de holters implantables o incluso holters ambulatorios para ver las variaciones de la frecuencia cardíaca. En modelos animales se ha demostrado que el bloqueo de los brazos del sistema nervioso autónomo en los ganglios próximos a las venas pulmonares inhiben la fibrilación auricular ocasionada por apneas. Hay apneas y fibrilación auricular hasta el 22% de los pacientes que tienen apnea del sueño y que tienen un holter implantable, como se ve aquí en esta radiografía. Ese holter monitoriza la frecuencia cardíaca y los ritmos hasta durante un año. Es de fácil implantación y fácil lectura y podemos así ver los eventos paroxísticos de fibrilación auricular. Hay pacientes que tienen síndrome de taquicardia bradicardia y en estos se alternan las arritmias de fibrilación y otras formas. Este es un nuevo algoritmo y de hecho acaba también de publicarse en su Circulation recientemente y contempla las guías prácticas de la Sociedad Europea de Cardiología y de la American Heart Association, donde dice que a todos los pacientes que tienen apnea del sueño se tienen que estudiar las arritmias, y esto es clase 2B de la Sociedad Europea de Cardiología. Los pacientes con síndrome de apnea del sueño pueden tener potenciales tardíos y segundos potenciales que generan las arritmias. De tal forma que el algoritmo nos indica que todos los pacientes que tienen arritmias y que tienen el riesgo de apnea, hay que iniciar anticoagulación, según los marcan las guías, en caso de fibrilación auricular, pero hay que también buscar, como dentro de los factores de riesgo, la apnea obstructiva del sueño, cuando hay sobrepeso u obesidad, y esto ya es una indicación de las guías. En insuficiencia cardíaca, que es otra de las complicaciones, la apnea causa pérdidas de la función de bombeo por alteraciones en la mecánica del ventrículo derecho. Esto lo vamos a ver en esta diapositiva, donde observamos que la presión negativa del tórax muy severa ocasiona, aquí marcado en flecha en rojo, un aumento
en la sangre que entra al tórax y esto aumenta la precarga a las cavidades derechas del corazón, ocasionando el desplazamiento septal, disminuyendo el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, aumentando la poscarga y ocasionando con ello una disfunción diastólica. Estas imágenes son imágenes que podemos ver bien en el ecocardiograma, y el ecocardiograma nos permite a través de los perfiles Doppler valorar la función diastólica. En este caso, en la primera forma vemos un llenado ventricular normal, donde la primera fase de la diástole, en la fase de llenado rápido tenemos una onda A grande y en la fase de la contracción auricular una onda E pequeña. Sin embargo, en la disfunción diastólica observamos un patrón invertido por las características funcionales que ya comentamos. Esto es básicamente lo mismo. El ventrículo derecho, a través del septum, comprime al ventrículo izquierdo, aumenta la presión arterial, ocasionado también por la obstrucción a nivel de la tráquea. Entonces, se han hecho varios estudios, como comentó el doctor Pella hace un momentito. No todos los estudios han demostrado favorecer el uso de CPAP. Este estudio, que es el Severe Heart Failure, que se hizo para valorar el efecto de la ventilación asistida sobre la mortalidad en pacientes con fracción de expulsión menores de 45%, observaron en las líneas de corte que no se reduce la insuficiencia cardíaca con el uso de estos equipos determinados. Entonces no hay un beneficio en la supervivencia y en realidad llama la atención que en este estudio hubo un aumento de la mortalidad cardiovascular muy levecito, pero sí lo hubo. Por lo tanto, no se recomienda el tratamiento de asistencia de este tipo de ventilación. El SAOS también se relaciona con otras complicaciones como la hipertensión pulmonar, y esto es debido a que los episodios nocturnos de hipoxia desencadenan constricción arteriolar pulmonar que conduce a la elevación aguda e irreversible de las arterias pulmonares, y esto ocasiona que algunas vías de señalización de la vasoconstricción de hipoxia en hipertensión pulmonar, que incluyen el óxido nítrico, la endotelina, la angiopoyetina 1, la serotonina, y también a la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidasa. Todos estos mecanismos aumentan la vasoconstricción pulmonar y esto ocasiona también hipertensión pulmonar. En cuanto a la enfermedad vascular cerebral, hay una evidencia muy fuerte entre el vínculo entre los ronquidos y el accidente cerebrovascular a partir de estudios de casos y controles, y hay varios estudios que lo demuestran. El SAOS y muerte súbita, prácticamente ya finalizando, hay un metaanálisis que a mí me llamó mucho la atención y quise compartir con ustedes. Está publicado en el British Medical Journal. En este estudio, si ustedes ven, se englobaron una cantidad muy significativa de pacientes. Realmente fueron incluidos más de 4,000 pacientes, pero estos salieron de varias bases de datos del Joanna Prince Institute, de la base de datos del Medline y de la base de datos del Scopus, y fueron siendo desechados debido a que en algunos estudios las muertes en el sueño fueron por causas distintas al SAOS. No hubo reportes de muertes en algunos artículos, algunos fueron de revisión, otros fueron estudios en animales, otros fueron excluidos debido a que la muerte no fue el objetivo primario. Algunos grupos no tenían interpretación y algunos fueron una serie de casos. Finalmente, el metaanálisis incluyó solo 22 estudios. Aquí se ven estos 22 estudios, y esto es demostrativo porque se observa que el índice de riesgo para muerte súbita asociada al SAOS llega a ser muy alto. Esta variabilidad va entre, en algunos casos, del 0.8% de riesgo hasta en algunos otros del 9.20%. De tal forma que el promedio de riesgo es de 2.1, estamos aquí. Este es el promedio de riesgo de muerte cardíaca en pacientes con síndrome de apnea del sueño. En este está más detallado y nos habla de los mismos resultados, pero en apnea leve, en apnea moderada y en apnea severa.
Finalmente, todos los grupos de apneas están en un riesgo mayor al 2% de muerte súbita cuando se estudia con apnea del sueño. Ya para terminar, les comento también que pues ustedes como médicos internistas, la mayor parte de ustedes que hacen tantas valoraciones preoperatorias, hay un dato para esta evaluación preparatoria en SAOS. Existe el cuestionario que se llama el cuestionario de Stop Bank, y este cuestionario nos ayuda en forma muy sencilla a través de una serie de preguntas en las que se contesta sí o no y se va dando un puntaje. Hay una calculadora que pueden ustedes tener en internet, y esta calculadora nos dice que el punto de riesgo es tener un cuestionario de Stop Bank igual o mayor a 3 puntos en pacientes preoperatorios. Si los pacientes tienen un índice mayor a 3, entonces hay evidencia de apnea del sueño. Entonces, de esta manera, los pacientes que tienen puntajes más altos tienen un alto riesgo y hay que, de preferencia, llevarlos al estudio completo. En conclusión, podemos definir que la apnea obstructiva del sueño es un trastorno común asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Está fuertemente asociado a factores de riesgo vascular conocidos y que se sobreponen entre ellos, como la obesidad, la resistencia a la insulina y la dislipidemia. La apnea del sueño es un factor de riesgo independiente para la hipertensión. Se ha implicado en la patogénesis de insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente de origen diastólico, en hipertensión pulmonar, en arritmias y en aterosclerosis. La obesidad está fuertemente relacionada con un mayor riesgo de síndrome de apnea del sueño, y la pérdida de peso puede reducir la gravedad de la misma. El tratamiento estándar actual para la apnea del sueño es el CPAP, que es la presión positiva continua nasal al final de la inspiración, que elimina la apnea y consigue cambios hemodinámicos agudos durante el sueño. Y los estudios de tratamiento con CPAP a largo plazo han demostrado reducción de los episodios isquémicos cardíacos nocturnos y mejora de los niveles de la presión arterial, tanto diurna como en la fase nocturna con descendedores DIPER, y en la función ventricular izquierda. A pesar de la disponibilidad de una terapia efectiva, la apnea del sueño sigue siendo una condición subdiagnosticada y subtratada, y la falta de conciencia del médico es una de las principales razones del déficit de diagnóstico y tratamiento. Pues, eso es todo. Yo sé que estamos cortos en tiempo, de tal forma que pues, les agradezco por haber escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lidia Betancourt.